Bueno, ya hemos visto síntesis de ácidos grasos, sabemos que entonces podemos fabricar o podemos sintetizar hasta un ácido graso de 16 carbonos llamado palmitato, que es saturado y siempre con número par. Pero podemos hacer algunos más largos en otros sistemas o con este mismo sistema de citosol de la ácido graso sintasa podemos fabricar un ácido graso de esta extensión o más cortos. Ahora pasamos a la lipogénesis, es decir, tratemos de esto enlazarlo con lo anterior en el sentido de que lo vamos a realizar en la misma situación. Si nosotros sintetizamos ácidos grasos fue porque teníamos un acetil-CoA excedente que no pudo entrar a Krebs y eso significa que estamos en situación de saciedad, hay gran abundancia de sustrato, gran abundancia de energía y por lo tanto estamos tendiendo a reservar. Y les dije antes que siempre la lipogénesis va enlazada de la síntesis de ácidos grasos porque si yo fabrico ladrillos, luego haré paredes. Si tengo ácidos grasos, puedo hacer triglicéridos. La lipogénesis es una vía sencilla, ahora van a ver, simplemente tiene un punto para recalcar o para recordar al principio, que es lo primero que voy a marcar en esta diapositiva, pero después es muy sencilla, es simplemente esterificar los 3 ácidos grasos con el glicerol. La cuestión es que para hacer lipogénesis, esta también es una vía de citosol, de saciedad, anabólica, vamos a tener que tener los sustratos de un triglicérido, es decir, el glicerol y los ácidos grasos, activados. Como siempre, vieron que los glúcidos también tenían que ser activados y lo hacían con fósforo. Ahora vamos a ver cómo activamos al glicerol y cómo activamos a los ácidos grasos para que estén en condiciones de formar un triglicérido. Agrego el puntero. Lo que vimos recién, lo que vamos a ver ahora es cómo activarlos. Por un lado, tenemos que activar al glicerol. El glicerol se activa con fósforo, es decir, el glicerol P, como aquí figura, glicerol 3P o aquí está de nuevo, el glicerol fosforilado es la forma de estar activo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo fosforilo para que esté listo para formar parte de un triglicérido? Estaría bueno tener una enzima, una quinasa, que fosforile y simplemente con gasto de ATP le corto un fosforito y se lo pego. Comparen el glicerol común con el glicerol P y van a ver que tiene un fósforo en carbono 3, de los 3 que tiene este alcohol. Por lo tanto, se llama glicerol 3P. El gran tema es que esta glicerol quinasa es una enzima que la tienen varios tejidos, la glándula mamaria, el hígado, los que nombramos antes que hacían lipogénesis, pero no la tiene a esta glicerol quinasa el tejido adiposo. Y eso parece una gran contradicción porque justamente el tejido adiposo es el que más lipogénesis va a hacer, es quien sintetiza triglicéridos para depósito. Bueno, es una falla que ahora van a ver que tiene solución. El tejido adiposo no tiene glicerol quinasa, todos los demás sí, así que tendrá que buscar un plan B para obtener glicerol fosfato. ¿Y cuál es ese plan B? Miren este sustrato. La dihidroxiacetona era, a ver si lo recuerdan, una de las 2 sustancias de 3 carbonos que se obtenía al final de la primera fase de glucólisis. ¿Recuerdan cuando vimos que se partió en 2 sustancias de 3? Final de primera fase de glucólisis. Y que una servía y la otra no. La que servía era el gliceraldehído. La que no, y que debía isomerizarse, era la dihidroxiacetona. Bueno, justo en ese paso, algunas dihidroxiacetonas, si estoy en gran abundancia, si estoy en saciedad, si me está sobrando sustrato, acetil y demás, algunas dihidroxiacetonas pueden ser deshidrogenadas por una enzima, no importa el nombre, y obtener directamente en un solo paso glicerol P. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué es lo que hay que recordar? Que en el tejido adiposo, no teniendo forma de activar al glicerol directamente por fosforilación, le voy a robar un intermediario de primer fase a la glucólisis para obtenerlo. ¿Y esto qué significa? Que es condición sine qua non que haya glucólisis en el tejido adiposo para poder hacer lipogénesis. Dicho en otras palabras, tengo que haber comido glucosa y hacer glucólisis para que el tejido adiposo fabrique grasa. Creo que esto no es novedad. Los carbohidratos terminan transformándose en grasa ante el exceso. Además, recuerden que el tejido adiposo tiene el GLUT4, que también se abre ante situación de saciedad inducido por insulina. O sea que claramente dependo del metabolismo de los carbohidratos
para poder hacer lipogénesis. Son dos vías muy enlazadas. Este es un punto muy interesante para reconocer. Piensen, por ejemplo, si yo tengo ayuno. Si tengo ayuno, el GLUT4 está cerrado porque era inducido por insulina, por lo tanto no entra glucosa. Si no entra glucosa al tejido adiposo, no hay glucólisis. Y si no hay glucólisis, no le puedo robar intermediario para la lipogénesis. Así que si en el tejido adiposo no hay glucólisis, tampoco habrá lipogénesis. Resuelto ese problema, ya lo demás viene solito. El glicerol fosfato obtenido por una vía o por la otra según la diapositiva anterior se va a primero esterificar con 2 ácidos grasos activados. Esto todavía no lo dije y lo vemos en un ratito. Los ácidos grasos se activan con CoA, igual que el acetil, pero estos se llaman acil porque significa ácido graso de cualquier extensión. Acetil tenía 2 carbonos, acil puede ser cualquiera. 2 ácidos grasos activados con CoA se van a esterificar en el carbono 1 y en el carbono 2. ¿Qué se formó? Un diacilglicérido. Tengo 2 ácidos grasos activados, obviamente pierden su CoA una vez que ingresan, porque el CoA solo les sirvió para activarse, pero no puedo pegar los 3 juntos, esterificar los 3 ácidos grasos y ya en un solo paso tener el triglicérido, porque el último tiene fósforo y es como que me obstruye. Yo acá no puedo hacer una unión éster. Entonces, va de nuevo. Una vez que tengo el glicerol activado y los ácidos grasos activados con CoA, primero esterifico los 2 primeros, por eso hay 2, se forma un diacilglicérido y en el paso que sigue corto el fosforito porque me molesta por una hidrólisis, corto este fósforo para poder dejar el alcohol libre y ahora sí unir el tercer acil-CoA. En ese caso ya tengo entonces como resultado un triglicérido. O sea, que puse 2 ácidos grasos primero, liberé el fósforo y una vez liberado puedo pegar el tercero. Tengo mi triglicérido y esto lo hacen enzimas que se llaman aciltransferasas, que significa transferimos ácidos grasos. No son enzimas a recordar, ninguna de ellas es clave, solo tenemos que pensar que la lipogénesis entonces necesita sustratos activados que serán esterificados para formar un triglicérido y nada más. Conclusión, la lipogénesis no tiene enzima clave. Y esto es importante recordar porque tiene una razón de ser. Fíjense que nosotros en la síntesis de ácidos grasos sí tuvimos enzima clave, que era la acetil-CoA carboxilasa. Si la síntesis de ácidos grasos tiene enzima clave, por efecto dominó, si ya fabriqué ácidos grasos, automáticamente vendrá la lipogénesis. No necesito activarla esta también, no necesito tener una enzima clave acá. Como decir, si ya fabriqué ladrillos, lo mismo que vengo repitiendo, es obvio que es para hacer paredes. Por efecto dominó, tener ladrillos hace que el albañil se ponga a fabricar paredes. Así que no hay necesidad de tener activa esta vía, ya que simplemente por la presencia de sustrato, que sí tuvo enzima clave, la síntesis de ácidos grasos, esto se va a desencadenar. Es como si fuera por efecto dominó, es espontáneo, no tiene enzima clave. Y ocurren los mismos tejidos que la síntesis de ácidos grasos en la misma situación y por lo tanto en situación de saciedad. Esta es una diapositiva resumen que si ustedes se fijan reúne todas las vías que ya hemos visto, salvo colesterol que todavía no hemos visto, para que ustedes se planteen en situación de saciedad cómo integrar vías metabólicas. Nosotros sabemos que si hemos comido, tengo glucosa ingresando por los GLUT y está activa la glucólisis. Podemos recordar su enzima clave era la FFK. Con la glucólisis teníamos piruvato, este piruvato podía por el complejo piruvato deshidrogenasa convertirse en acetil una vez dentro de mitocondria y ese acetil hacía Krebs para obtener energía, FADH, NADH, GTP, que iban a la cadena respiratoria y se transformaban en ATP. Ahora, dijimos que en saciedad, y acá está lo que les conté de la lanzadera, esto es resumen de lo ya visto, El acetil, si Krebs está circulando a gran velocidad porque hay mucho acetil, mucha glucosa ingerí yo, algunos acetil se desvían vía lanzadera del citrato al citosol, ven que salió, y una vez afuera el citrato regeneraba, se sacaba el disfraz, teníamos acetil de nuevo, hacíamos síntesis de ácidos grasos, aquí estaba la enzima clave, acetil-CoA carboxilasa, y con estos ácidos grasos sin enzima clave, una vez activos puedo fabricar triglicéridos, lipogénesis. Aquí está tachado, pero aquí abajo quedó la glucogenogénesis. Claramente si tengo mucha glucosa también estoy haciendo depósito.
Y también estoy haciendo vía de las pentosas, que era otra vía de citosol, igual que estas tres, o sea, que estas dos, esta es la tercera, en saciedad. Y la vía de las pentosas era la que me proveía de NADPH, que es el cofactor que necesito para la síntesis de ácidos grasos. ¿Ven que todo está vinculado? Y aquí agrego un dato más, algo que ya sabemos y uno adicional. Si yo consumo muchos carbohidratos, sobre todo sacarosa o sobre todo fructosa, aumenta la síntesis de ácidos grasos y aumenta la lipogénesis más aún que la glucosa. Recuerden que la fructosa no tenía enzima clave, por lo tanto no está regulado. Yo aquí nombré varias enzimas claves. No la dije la de la vía de las pentosas, pero también la glucosa sulfato deshidrogenasa era una enzima regulable. Acá regulamos, en la glucólisis regulamos en la síntesis de ácidos grasos, pero el metabolismo de la fructosa no tenía enzima clave y por eso es que dice que aumenta más la lipogénesis, que no podemos comer, o no es saludable, mejor dicho, comer exceso de fructosa y sacarosa. Y agrega que el alcohol también induce la lipogénesis. El alcohol tiene un metabolismo muy parecido al de los carbohidratos, de hecho se integra al metabolismo de la glucosa y aumenta la lipogénesis. Está demostrado que el alcohol se metaboliza y aumenta la síntesis de triglicéridos. Y no solo los triglicéridos de depósito, y por eso engordamos por alcohol, por exceso por supuesto, y ustedes ya saben que aporta 7 kilocalorías por gramo, que se acerca a una grasa, sino que además aumenta la lipogénesis en hígado, que todavía no hemos hablado, y aumentan los triglicéridos circulantes. No solo los de depósito, sino también los triglicéridos circulantes que andan con una lipoproteína que es esta que está aquí. Por eso las personas que tienen triglicéridos altos en sangre, ojo, no son los mismos que los triglicéridos del tejido adiposo. Las personas que tienen triglicéridos altos en sangre es porque viene de la lipogénesis hepática. Y esos triglicéridos altos en sangre se pueden corregir si no estoy en un grado muy alto, porque es muy riesgoso tener triglicéridos altos en sangre, se corrigen disminuyendo el consumo de carbohidratos simples y de alcohol. Es más, puedo tener una persona delgada con triglicéridos altos y claramente ahí la lipogénesis que está aumentada es la del hígado y no la del tejido adiposo. Y la forma de corregirla es con este plan de alimentación que les cuento. Pasamos a la situación completamente contraria. Lipólisis. Recuerden que la lipólisis es la ruptura de triglicéridos. ¿Cuándo voy a romper grasas? Cuando esté en ayunas, cuando esté en estrés o cuando esté en situación de actividad física, sobre todo de tipo aeróbica. Así que cambio el chip de todo lo visto hasta ahora. La lipólisis es la vía contraria a la lipogénesis. ¿Por qué les cuento primero esta y no la ruptura de ácidos grasos? Siendo que en la síntesis primero vimos los ácidos grasos y después los triglicéridos. Porque acá voy a pensar al revés. ¿Qué tengo que romper primero? ¿Ladrillos o paredes? Primero rompo la pared para liberar los ladrillos y una vez que tengo los ladrillos libres, rompo los ladrillos y obtengo energía. Así que primero voy a romper triglicéridos para después catabolizar los ácidos grasos. La lipólisis es una vía sencilla, al igual que la lipogénesis, vieron que no había mucha info para contar. La lipólisis ocurre solamente en tejido adiposo porque es en el único lugar donde tengo depósito real de triglicéridos. Recién nombré la lipogénesis en hígado, pero esos eran lípidos de exportación. Los lípidos fabricados dentro del hígado no se quedaron allí, sino que fueron exportados, y ya lo conté, por las venas suprahepáticas a sangre vía VLDL. Y son los triglicéridos circulantes que nos miden en un análisis de sangre. En cambio, la lipogénesis en tejido adiposo sí es para quedarse y guardarse, para los momentos en que se necesite gastar esa reserva. Bueno, ahora estamos en ese momento. Voy a hacer lipólisis por las situaciones que ya mencioné. Tiene una enzima clave, el sustrato son los triglicéridos y los productos claramente es todo lo que yo puedo romper de un triglicérido. 3 ácidos grasos libres y un alcohol llamado glicerol. ¿Cómo se va a dar esto? La enzima clave, que se llama lipasa hormono sensible, LHS, sí tiene enzima clave la lipólisis, porque tengo que activar esto para después romper ladrillos. Así que la lipasa hormono sensible se activa por adrenalina, situación de estrés o actividad física, o por glucagón, situación de ayuno. También está demostrado que esta enzima la estimulan las hormonas tiroideas,
que la estimula el cortisol y que la estimula la cafeína. Por eso se la llama hormonosensible porque tiene varias regulaciones. Obviamente la insulina la va a frenar. Si yo estoy comiendo no me pongo a degradar grasa, sino que ya vimos antes, me pongo a sintetizar. ¿Qué hace la lipasa hormonosensible? Quita el primer ácido graso, uno solo corta, o sea que voy a ir cortando en pasos. Si yo corto un ácido graso, ¿qué se obtiene? Un diacilglicérido. Bueno, y ahí llama a 2 enzimas más que van a hacer exactamente lo mismo que ella, pero ya no son claves. Fíjense, esta lipasa dice que corta diacilglicéridos, corta un ácido graso y que se obtiene un MAG, un monoacilglicérido. Y la última viene y rompe el monoacilglicérido y que se obtiene glicerol y ácidos grasos. Es decir, termino de cortar el último ácido graso. Así que fue en forma escalonada. La clave es la primera, es la que cortó el triglicérido. Es más, se podría llamar tag lipasa, si nos fijamos los nombres de sus compañeras. Pero se la llamó lipasa hormonosensible. Esta es la clave y si esta avanza, las demás, por efecto dominó, espontáneamente le siguen sus mismas directivas y van rompiendo de a un ácido graso cada una. La pregunta es, estos son los productos de la lipólisis, ¿y a dónde van a parar? El glicerol, ustedes ya saben, es sustrato de gluconeo en hígado. Este glicerol va a salir del tejido adiposo y va a viajar hasta el hígado para hacer gluconeogénesis, porque estamos en ayunas. Y en ayunas ocurre lipólisis en tejido adiposo que me provee de sustrato para la gluconeo, síntesis de glucosa 9 en hígado. Y los ácidos grasos también se tienen que ir, ninguno de los dos se queda en adiposo. ¿A dónde van a ir los ácidos grasos? Aquí lo ven. Los ácidos grasos vienen viajando unidos a albúmina en sangre y llegan hasta el músculo. ¿Ven que el dibujo este es de músculo? Los ácidos grasos liberados del tejido adiposo en ayuno, en estrés o en actividad física salieron de tejido adiposo y viajan, transportados por albúmina porque son liposolubles, hasta el músculo. Y una proteína transportadora que se llama ligandina Z les permite viajar dentro del citosol del músculo. Ojo con esto, el músculo hasta ahora no lo habíamos nombrado y el músculo va a ser el sitio celular de la sitio tisular de la beta oxidación de los ácidos grasos, es decir, el catabolismo final de los ácidos grasos proveniente de los triglicéridos del tejido adiposo se realiza en la mitocondria del músculo. Viajan entonces por sangre, llegan hasta el músculo, viajan por una proteína transportadora y en ese viaje, justo antes de entrar a la mitocondria, hay una enzima que los tiene que activar. Esos ácidos grasos son activados con CoA, como ya lo conté antes, y acá es interesante ver que para pegarle esta etiquetita de CoA se gastó un ATP, pero se rompió 2 veces. Miren esto, hasta ahora veníamos viendo que los gastos de ATP generaban ADP más fósforo, y sin embargo acá dice que el ATP se rompe en AMP más 2 fosforitos. O sea, que romper 2 veces ATP, romperle 2 enlaces al ATP para activar al ácido graso, es como haber gastado 2 ATPs. Ojo, químicamente es una sola molécula de ATP, la que gasto para activar, pero energéticamente hablando gasté 2 enlaces, o sea que para la célula es un saldo negativo de 2 ATPs. Ténganlo en cuenta porque acá yo estoy queriendo obtener energía y sin embargo acá invertí. Algo parecido a lo que hicimos en glucólisis. También invertimos para después ganar. Cuando hagamos el saldo final, recuerden que se gastaron un ATP, pero es como si fueran 2. Una vez que tengo el acil-CoA activado, deberá entrar a la mitocondria. Fíjense todas las complicaciones que tuvo este ácido graso. Salió del tejido adiposo, en sangre lo llevó la albúmina, en citosol lo llevó la proteína Z o ligandina Z, proteína de transporte. Tuvo que ser activado. Antes de entrar a la mitocondria tuvo que pedir permiso a otro sistema porque el CoA es muy pesado y la membrana mitocondrial interna es muy quisquillosa, muy selectiva. Ese sistema se llama sistema CAT o sistema de la carnitina que se los muestro en la diapositiva que sigue. Y recién ahí, una vez que pasó por todas esos escollos, logró entrar a la matriz mitocondrial y allí se dará la beta oxidación que ahora desarrollaremos. ¿Está? Así que tuvo que ser activado, tuvo que ser transportado por sistema de la carnitina hacia la matriz mitocondrial
y ahora recién se va a dar la beta-oxidación. ¿Cómo funciona el sistema de la carnitina? El sistema de la carnitina en realidad es un aminoácido no esencial que forma parte de este sistema. El sistema es todo esto: CAT1, translocasa y CAT2. Es suficiente con que ustedes recuerden que se llama sistema de la carnitina o lanzadera de la carnitina y nada más. Yo lo que quiero que vean es cómo funciona para que lo vean, no para que lo tengan que explicar. Este ácido graso ya vimos que había sido activado por esa enzima que gastó un ATP, pero que en realidad son dos, y cuando llega a querer entrar, el sistema de la carnitina le dice: no, mira, con el CoA vos no podés entrar, así que el CoA quedará fuera. Y te voy a pegar un disfraz para poder entrar, parecido a lo que hicimos con el citrato. Fíjense que le pongo carnitina. Se formó acilcarnitina, ácido graso más carnitina. La translocasa lo lleva hacia adentro, atravesando la membrana mitocondrial interna, y la CAT2 dice: pero ¿y vos quién sos? Acilcarnitina. Ah, no, pero yo quería solamente hacer entrar el acil. Devolvamos la carnitina, miren acá, devolvamos el disfraz para un próximo ácido graso que va a ser lo mismo, y acá adentro el acil se junta con un CoA, se condensa y regenero acil-CoA. O sea que lo mismo que tenía fuera queriendo entrar, lo tengo aquí adentro. ¿Cómo hice para que entre? Le puse un disfraz de carnitina, suficiente. Esta carnitina es la que permite entonces el ingreso de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial. Carnitina, aminoácido no esencial. Muy conocido porque ustedes habrán escuchado que se utilizan como suplemento, lo utilizan algunos deportistas o algunos entrenadores lo recomiendan. Y digo entrenadores y no necesariamente profesores de educación física, ya que esto está bastante demostrado. Hay montones de papers de los últimos años que demuestran que la carnitina no es un suplemento eficaz con el objetivo en que se lo consume, que es como quemador de grasa. ¿Cuál era el argumento inicial? Que si yo tomo suplementos de carnitina, entonces estoy haciendo que mis mitocondrias hagan entrar más ácidos grasos para oxidarse. Hasta ahí parecería lógico. Si tengo más carnitina expuesta en mi mitocondria, tengo más disfraces, más activo va a estar este sistema, más rápido entrarán los ácidos grasos y harán beta-oxidación para obtener energía. O sea que quemo grasas más fácil. Sin embargo, se han demostrado dos cuestiones básicas que ustedes pueden seguir profundizando con su lectura y cuando vean nutrición deportiva. La primera es que si es un aminoácido no esencial, nuestras mitocondrias ponen tantos disfraces, el sistema va a estar funcionando de acuerdo a cuánta grasa llegue. Es decir, que ella solita pone tantas carnitinas como ácidos grasos yo necesite oxidar. Si yo soy una persona que entrena en forma aeróbica, mis mitocondrias están muy activas para quemar grasas, están entrenadas para eso y por lo tanto fabrican más carnitina. O sea que los ácidos grasos solitos van a entrar más rápido. No necesito sumar carnitinas exógenamente por suplemento. Mis mitocondrias ya los tienen. El único secreto es tenerlas entrenadas. Y además se ha demostrado que tiene efectos secundarios perjudiciales, muchos, entre ellos hasta se habla de que se modifica la flora intestinal y esto podría llevar a potenciar oncogenes, es decir, favorece al cáncer de intestino. Estas son cosas que se están estudiando, no tan viejas, no tan antiguas, pero hoy día la carnitina no es un suplemento que se recomiende por los efectos secundarios y porque no funciona con el objetivo previsto. Además de que es un aminoácido y si es un deportista que está acostumbrado a tomar suplementos, ya está tomando suplementos de aminoácidos y esto lo estoy sumando como un aminoácido más, con lo cual es posible que me esté pasando del porcentaje de proteínas recomendado. Bueno, una vez dentro, ya tengo los ácidos grasos entonces activados, lograron entrar por la carnitina. Estoy adentro de la matriz mitocondrial. Esto ocurre todo en matriz mitocondrial. Y la beta-oxidación va a ser la inversión de la síntesis. ¿Se acuerdan que en la síntesis hubo una serie de pasos que repetimos varias veces en cada vuelta? Y esos eran condensar, reducir, deshidratar, reducir. Bueno, ahora si voy al revés, entonces voy a decir oxidar en vez de reducir, oxidar, hidratar en vez de deshidratar, oxidar nuevamente en vez de la segunda reducción y el cuarto paso sería lisis, ruptura. Antes era
condensar, reducir, deshidratar, reducir. Ahora si voy de atrás para adelante digo reducir, oxidar, hidratar, oxidar y cortar en vez de condensar. O sea que así como antes fuimos fabricando un ácido graso de 2 en 2 carbonos, ahora lo que tengo que hacer es cortar el ácido graso de 2 en 2 para que pueda obtener energía. Estoy en situación totalmente inversa. La beta-oxidación no tiene enzima clave por la misma razón que nombré antes. Si la lipólisis sí la tiene, es decir, la lipasa hormonosensible desencadenó todo esto, ya le dije que rompa paredes, ahora romperé ladrillos. No necesito tener enzima clave acá si la de lipólisis se activó. ¿Y cómo lo voy a hacer? Empezaré a cortar este ácido graso. Lo primero que dijimos que se deberá oxidarse para invertir la reducción de la síntesis. Y en esta oxidación, fíjense que participa una enzima que al oxidar, claramente le saco H's al ácido graso. Vamos a suponer que es el de 16, pero puede ser uno de 14, puede ser uno de 10, el que ustedes quieran. Se va a oxidar. Le saco H's y la pregunta es ¿a quién se las doy? Van a ver que esta enzima que oxida en el primer paso de la beta-oxidación es una enzima que genera FADH. O sea, le saco H's al ácido graso que estoy queriendo oxidar y se las regalo al FAD. FAD es cofactor, FADH es producto. Si esto fuera exactamente al revés de la síntesis, yo acá tendría que haber generado NADPH. ¿Se acuerdan que era el cofactor de la síntesis? La célula es muy inteligente si pensara y fíjense que no pone NADP como cofactor, sino que pone FAD. ¿Por qué? Porque si yo que hubiera obtenido NADPH, y eso sería la inversión exacta de la síntesis, NADPH no tiene fines energéticos y mi objetivo acá es cortar el ácido graso para dar energía en ayuno, estrés o actividad física. Así que utiliza otro cofactor, que sí es energía. ¿Recuerdan que el FADH puede brindar 2 ATPs en cadena respiratoria? Así que en la primera oxidación se obtiene un FADH. Después que viene la hidratación, aquí vemos agua entrando, paso irrelevante. Y tercer paso, nueva oxidación, inversa a la reducción de la síntesis. Otra vez se decide por usar un cofactor que implique energía. En este caso el cofactor es NAD y lo que se obtiene es NADH. No NADPH, NADH, o sea que acabo de obtener 2 cheques. El primero que rinde 2 ATPs, el segundo que rinde 3 ATPs en cadena respiratoria. ¿Qué viene ahí? Les dije que aquí podían agregar lisis. Corto. ¿Qué corto? Los últimos 2 carbonos. Así como en la síntesis fuimos sumando carbonos de 2 en 2 en cada vuelta, ahora voy a cortar de 2 en 2 en cada vuelta. Esta enzima tiolasa es la que corta la colita. De esos 16 corto el 15 y el 16 y 2 carbonos que son acetil. Fíjense que esta enzima le va a pegar CoA a esos 2 carbonitos que estoy cortando y se forma un acetil-CoA. Si yo estoy en matriz, ¿qué voy a hacer con el acetil-CoA en este momento? Ir directamente al ciclo de Krebs. Ese acetil-CoA es capaz de brindar 12 ATPs, como ya hemos visto, en una vuelta de Krebs. Conclusión, ¿qué pasó en una sola vuelta? Y piensen que esto va a seguir. Corté 2 carbonos, previas oxidaciones. Obtuve un FADH, obtuve un NADH, que son energías, y obtuve los primeros 2 carbonitos que automáticamente entran a Krebs. Me quedé con 14 y vuelvo a empezar. Esos 14 van a ser oxidados, hidratados, oxidados y se les cortará el 13 y el 14, los 2 últimos. Esos 2 carbonos vuelven a entrar a Krebs, hago otra vuelta de ciclo de Krebs. Fíjense cuánto ATP voy a ir obteniendo por cada vuelta. Me quedaron 12, vuelvo a empezar, los 12 se oxidan, se hidratan, se oxidan y corto el 11 y el 12. Me quedan 10 y así sucesivamente. ¿Cuántas vueltas voy a dar? Y bueno, hagamos juntos la cuenta como hicimos en la síntesis. El de 16 es el que arranca, primera vuelta. Me quedo con 14, arranco la segunda vuelta. 12, tercera vuelta. 10, cuarta vuelta. Espero que vayan conmigo contando con sus dedos de la mano. 10, 8, quinta vuelta. 6, cuarta vuelta. Vamos de nuevo porque me perdí yo. 16, arranca la primera vuelta, 14 la segunda, 12 la tercera,
10 la cuarta, 8 la tercera, ahí lo digo bien, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 la sexta vuelta y 4 la séptima vuelta. Cuando esos 4 carbonos dan la séptima vuelta, piensen que pasa al final. Estoy dando mi séptima vuelta. Se oxidó, se hidrató, se oxidó y me quedaron 4 acá. Al cortar, ¿qué me queda? 2 por un lado y 2 por el otro. Ya no puedo arrancar una octava vuelta, porque si corto por la mitad algo que tiene 4 carbonos, ¿qué obtengo? 2 sustancias de 2. ¿Y qué son esos 2 de 2? Ya tengo 2 acetil. O sea que en la última vuelta obtengo 2 acetil-CoA en vez de 1, como venía haciendo en la primera vuelta, en la segunda vuelta, en la tercera vuelta. Hasta la sexta vuelta siempre obtuve un acetil-CoA por vuelta, pero en la séptima obtengo 2 acetil-CoA juntos. De nuevo, porque son 4 carbonos que se cortaron en 2 de 2. Así que obtuve 2 acetil. ¿Vieron que en la síntesis también en la primera vuelta teníamos 4 carbonos de una y después íbamos más 2, más 2, más 2, más 2? Bueno, acá es justo al revés. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 y en la última vuelta me quedaron 2 acetil-CoA obtenidos. Hagamos el balance, siempre y cuando sea de 16 carbonos. Y lo mismo que les dije para la síntesis, es importante que ustedes puedan calcular, puedan hacer el balance por vuelta si yo les cambio la extensión del ácido graso. Ahora hacemos un ejemplo. Si fuera de 16, ¿qué se obtuvo? Dice que se obtuvieron 7 nadaches. Recuerden que era un nadache por vuelta. Así que si di 7 vueltas son 7 nadaches. Y estos 7 nadaches que ya están en mitocondria, no necesitan de ninguna lanzadera, van a dar 3 ATPs cada uno, obtengo 21. Se obtuvieron 7 fadaches, porque fue un fadache por vuelta. 7 por 2, porque esto rinde menos, da 14. Ya ahí tengo 35 ATPs. Y dice que se obtuvieron 8 acetil-CoA. ¿Por qué 8? Porque en cada vuelta fui obteniendo 1, y si son 7 vueltas ya tengo 7, pero en la última vuelta acabo de decir que se obtienen 2 juntos. Así que tengo 8 acetil-CoA. 8 de 2 carbonos cada uno. Tiene lógica, 8 por 2 son 16 carbonos. 8 acetil-CoA, dando 12 ATPs cada uno, como ya sabemos, me da 96. Si sumo todo, me da 131 ATPs por cada ácido graso de 16 carbonos. Pero tengo que restar los 2 ATPs, ¿se acuerdan de la activación? Esos que dijimos, es 1, pero en realidad para la célula es como si fueran 2. Me costó activar 2 ATPs, 2 enlaces. Balance final de un ácido graso de 16 carbonos, 129 ATPs. Miren la enormidad de energía que obtengo quemando un ácido graso de 16 carbonos. El músculo, que siempre digo que es bastante egoísta, porque tiene sus propias reservas de glucógeno, porque hace gluconeo incompleta, porque hace glucogenólisis incompleta, siempre tiene abastecimiento de energía, además consume grasas, cosa que no puede hacer el cerebro. Por eso tiene dependencia exclusiva de glucosa. Pero el músculo puede obtener gran cantidad de energía, no solo de los glúcidos, sino también de las grasas en situación de ayuno, en situación de estrés o de actividad física. Acá tenemos por qué el músculo es tan activo, conserva su funcionalidad incluso en situaciones adversas como puede ser el ayuno. Muchísima energía. Si yo les dijera un ácido graso más corto, por ejemplo, ¿cuánta energía va a brindar? Y hagan la cuenta. Un ácido graso, por ejemplo, de 8 carbonos, lo que usted tiene que pensar es cuántas vueltas va a dar. Entonces digo, si tiene 8 carbonos, arranco la primera vuelta, me quedo con 6. En la segunda vuelta me quedo con 4. Y cuando dé esos 4 que ya terminaron, arrancan la última vuelta, la tercera, y va a ser la última, porque al final obtengo 2 de 2. Cuando yo esos 4 carbonos los quiera partir, me van a dar 2 moléculas de 2 acetil. O sea, que así como les dije de reglita para la ida, ¿se acuerdan que era la mitad menos 1? Acá también, fíjense, si tengo 8 carbonos no doy 4 vueltas, doy 3. La mitad menos 1. Doy 3 vueltas, o sea que se obtienen 3 nadaches, 3 fadaches y 4 acetil.
y pueden hacer la cuenta de cuánta energía les va a brindar un ácido graso de 8 carbonos. Y por último nos queda la cetogénesis con la cetolisis. Recuerdan que les anticipé que la cetogénesis y la cetolisis son situaciones que se dan en el mismo momento, es decir, son vías, mejor dicho. O sea que tengo una vía anabólica y una vía catabólica simultáneas. Fabrico cuerpos cetónicos para romperlos. Y esos cuerpos cetónicos son 3. Acetoacetato, acetona, que les debe sonar esta palabra, y 3-hidroxibutirato. Ellos son ácidos. ¿Ven que tienen grupos carboxilos? Así que los cuerpos cetónicos son ácidos. Si me pongo a pensar de dónde puede ser que vengan, y son chiquitos y son solubles en agua, así que pueden andar por sangre y por orina libremente. ¿De dónde pueden venir? Y bueno, si son ácidos, tengo que pensar en los nutrientes ácidos que tenemos. Ácidos grasos y aminoácidos. O sea que los cuerpos cetónicos provienen de la degradación excesiva de ácidos grasos, por lo tanto lipólisis y beta-oxidación, y de aminoácidos, proteólisis. ¿Cuándo voy a fabricar cuerpos cetónicos? En situaciones adversas, en un ayuno muy prolongado. Si yo no estoy en una situación de ayuno muy prolongado, estoy en una situación normal, tenemos un nivel basal mínimo de cuerpos cetónicos que son utilizados por el corazón, por la corteza renal, pero es muy bajito, de hecho ni se dosan en sangre. Ahora, si yo encuentro alto nivel de cuerpos cetónicos en sangre y en orina, entonces estoy en situación de ayuno prolongado, ahora les cuento otras situaciones, y en esas situaciones el único que utiliza cuerpos cetónicos es el cerebro. ¿Está? Esto es en situación basal, insignificante, esto es en situación de ayuno muy prolongado. El cerebro, después de 6-7 días de no recibir glucosa, o muy poca, dice, bueno, está bien, me resigno a mi función glucodependiente y pido cuerpos cetónicos. Hasta ese momento, el hígado estuvo abasteciendo de glucosa al cerebro por todos los medios. Él está agonizando, pero fabrica a través de gluconeo, ustedes ya saben, vía glicerol, vía lactato, vía lanina, fíjense, proteólisis y lipólisis, proveen de glicerol y de aminoácidos, al cerebro con glucosa. Cuando ésta se agote, ya estoy en situación de ayuno muy prolongado, situación completamente adversa, tendré cuerpos cetónicos provenientes de una proteólisis excesiva y de una lipólisis excesiva. Estos entonces, como son solubles, no requieren de lipoproteínas. ¿Quién fabrica los cuerpos cetónicos? El hígado, otra vez. El hígado es el que hace cetogénesis, el cerebro es el que hace cetólisis. ¿Qué otras situaciones pueden ocurrir? Porque yo hablo de ayuno muy prolongado. Es un combustible energético de total emergencia. Ustedes habrán escuchado que hay personas diabéticas tipo 1 que se diagnostica porque hicieron acidosis. Justamente es el debut diabético. Las personas, a ver, acá me detengo y no se mareen con esta diapositiva, piensen lo que voy a decir nada más. En una persona diabética tipo 1 que no tiene insulina, claramente, después ya veremos diabetes más en profundidad, claramente si yo no tengo insulina desde que nací, mi cuerpo todo el tiempo está interpretando que estoy en ayunas. O sea que ese cuerpo está expuesto a un ayuno prolongado eterno, todo el tiempo, permanente, que no es real porque la persona sí come, pero no tengo la hormona que avisa que he comido. O sea que vive expuesta a una situación ficticia de ayuno prolongado. Por lo tanto, puede fabricar cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos elevados en sangre son los que detonan y permiten el diagnóstico de diabetes tipo 1. Así que esa sería otra situación donde se generan cuerpos cetónicos. Y la tercera sería una persona, ayuno prolongado, piénsenlo en personas que no han comido por muchos días, que no sé, un náufrago o alguien que quedó sepultado en un terremoto o una persona que se expuso a una dieta muy hipocalórica, como puede ser alguien con un trastorno alimentario. O puede ocurrir también en las personas que hacen dietas cetogénicas, donde el objetivo es fabricar cuerpos cetónicos. Fíjense el nombre de la dieta. Y ojo que estoy diciendo dieta y no plan de alimentación. Dietas cetogénicas son dietas hipocalóricas estrictas, es decir, que consumen las primeras, que eran mucho más estrictas que las que se usan hoy en día, consumían 600-800 calorías diarias. Si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes calcularon en Nutri1, supongo, el valor calórico total que ustedes deben consumir por día, no sé, vamos a suponer por hada, que es la más básica,
Hacían 24 por las horas del día, por el peso actual, por el factor de actividad, ¿no? ¿Recuerdan eso? Vamos a suponer que yo soy una persona en estado vegetativo, postrada, mi factor de actividad es 1. Multiplico 24 por mi peso y me va a dar arriba de 1000 calorías seguro. Hagan esa cuenta ustedes ahora. 24 por su peso actual. Por 1, 0, o sea, ningún tipo de actividad más que la supervivencia porque estoy en estado vegetativo. Ni siquiera en esas circunstancias me va a dar menos de 1000 calorías. O sea que si soy una persona activa que trabaja, estudia, se mueve y hago una dieta de 600, 800 calorías, me estoy desnutriendo todos los días. No estoy cubriendo ni siquiera lo basal. Esas dietas hoy ya casi no se hacen y piensen que eran nefastas, eran dietas en el sentido de que me desnutre claramente. Por supuesto que bajo de peso, pero bajo de peso a expensas de los dos factores que favorecen a la síntesis de cuerpos cetónicos. Quemo mucha grasa y quemo mucha proteína. Hoy día las dietas cetogénicas se usan con fines diferentes, algunas son para adelgazar, pero también se utilizan, y esto sí está probado un beneficio, por ejemplo en trastornos epilépticos. No sé si han escuchado esto, son dietas que se hacen incluso en organismos tan reconocidas y en institutos conocidos como el FLENI. Esto se hace mucho porque mejora la sintomatología en un niño epiléptico, pero en forma muy controlada y no suelen ser, dependerá del caso, no suelen ser permanentes. Es decir, se realiza la dieta cetogénica controlando las calorías, controlando el nivel de cuerpos cetónicos en sangre para evitar la acidosis, que es el gran problema de los cuerpos cetónicos, y mejoran los síntomas, se suspenden y luego se vuelven a reanudar. Incluso se van manejando distintos niveles de kilocalorías. Así que las dietas cetogénicas tienen cierta aplicación médica en algunos trastornos. Pero inducir una cetogénesis en forma no muy bien controlada con una dieta hipocalórica solamente para bajar de peso es algo que está cayendo en desuso, que el 95% de los nutricionistas no lo hacemos solo con el objetivo de bajar de peso, porque fíjense que es engañoso. Piénsenlo desde la bioquímica. Si yo estoy haciendo bajar de peso a una persona, restringiéndola enormemente en calorías y favoreciendo, porque las dietas son disociadas, son dietas muy bajas en carbohidratos y altas en proteínas y grasas, que son los sustratos de justamente los cuerpos cetónicos, estoy haciendo que pierda su estructura, pierde masa muscular. Aparece el cortisol que también rompe huesos, con lo cual no es saludable realizar una dieta de este estilo y por eso digo que los nutricionistas no tendemos a hacer este tipo de dietas. Si ustedes escuchan quienes supervisan dietas cetogénicas, a veces son médicos o son otro tipo de terapeutas, pero no suelen ser licenciados en nutrición. Digo no suelen porque hay algunos licenciados en nutrición que las hacen, pero el argumento para no hacerlas es que estas son las clásicas dietas como la de Ravena, si han escuchado, dietas que a corto plazo, traen efecto rebote. Piensen esto, si ustedes han perdido su estructura, han roto muchísima grasa y han roto masa muscular con el fin de obtener energía. Cuando yo vuelva a mi alimentación más o menos normal, cuando empiece a comer las mismas cosas que comía antes y que pueden ser saludables igual, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Lo primero que va a tender es a decir, el cerebro no quiere cuerpos cetónicos, prefiere glucosa, así que me va a empezar a pedir carbohidratos y todos los carbohidratos que yo empiece a consumir los va a tender a depositar porque quiere asegurarse que no lo vuelva a exponer a una situación de tan extrema emergencia donde tuve que romper mis estructuras. Y por eso viene el efecto rebote. Hablen con quien hablen que ha hecho este tipo de dietas, no aprendió a comer, lamentablemente, y me hago cargo de esta conclusión, no ha aprendido a comer, no es una dieta adecuada, no es armónica, es una dieta disociada. Fíjense, no cumplo con las leyes básicas que nos enseñaron de un régimen normal. Y prácticamente todos tienen efecto rebote. Bajaron 30 kilos, pero subieron 40, porque el cuerpo prefiere siempre los carbohidratos. Entonces, la cetogénesis se da en el hígado, la cetólisis se da en el cerebro, no es necesario que recuerden esto, no tiene enzima clave, piensen que estoy en situación de extrema emergencia, o sea que no puedo estar dependiendo de la regulación de una enzima,
Solo quiero que sepan los nombres de los 3 cuerpos cetónicos y de los sitios celulares donde se hacen la cetogénesis y la cetólisis que ya nombré, que se conozcan los sustratos desde grasas y desde aminoácidos. Y fíjense esto, el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato son los únicos 2 de los 3 cuerpos cetónicos que pueden brindar energía. En cambio, la acetona es un cuerpo cetónico ineficiente porque una vez que se fabrica es liberado en respiración. Piensen que este paciente seguro que si está en cetosis está hiperventilando, ¿se acuerdan de los buffers? Y se siente en esa hiperventilación, en ese aumento de la frecuencia respiratoria, un cierto aroma dulzón, algunos dicen a manzana, que es por la acetona que está saliendo por respiración. La acetona no brinda energía, es un cuerpo cetónico ineficiente que es la responsable de darle ese olor particular a la respiración de alguien que está haciendo cetosis. El gran riesgo de los cuerpos cetónicos, como dije, es que son ácidos y en sangre pueden llevar a una cetoacidosis. Lo nombramos en von Gierke, lo nombramos en diabetes y también se siente en el aliento de una persona que está haciendo una dieta cetogénica. Por supuesto que alguien que está haciendo una dieta cetogénica, el médico chequea que no entre en acidosis, porque es riesgo de muerte, ¿no? Entonces son pacientes que todo el tiempo le están sacando sangre para controlar la acidosis y en cuanto empieza a entrar en acidosis, el médico le da un shock, por así decir, un aumento en la ingesta. Pasó de las 1000 calorías que venía comiendo, le dice, bueno, este viernes puedes comer 200 calorías más. Y en realidad no es un premio, no es un permitido. Lo que está haciendo al aumentar las calorías es salir de la cetosis para evitar la acidosis. Por eso digo que no compartimos mucho esta visión. Estoy exponiendo un riesgo importante, además de que a largo plazo esto va a repercutir en la salud de la persona y va a recuperar el peso perdido, lamentablemente. Bueno, entonces, hasta aquí cetogénesis y cetólisis. Terminamos con la clase de lípidos.